lo autocorregimos. Sí, Perfecto. Excelente. efectivamente. Bueno, ¿qué horas son? Y 01. Muy bien. Buenas noches, profe. Le aviso que Buenas mi tía noches. Eugenia dijo que ¿Qué? hoy no iba a poder entrar y Oh, no sé si otros alumnos también están teniendo problemas, pero la plataforma no me deja acceder a los anuncios. ¿cuál plataforma? Capaz, por eso somos pocos en el campus. ¿Google? El campus de la universidad, cuando uno quiere entrar a anuncios, El, algunos amigos no el me dejan. modo, el profe. ¿Para el apunte, dicen ustedes? No, no Para sé. ver el link. Algunos no deben tener el link. Pásenlo por WhatsApp el link. Ah, están dando el WhatsApp. Sí, yo no estoy en los grupos por eso. ¡Ah, ja, Creo, ja! creo No, que te hoy, echaron. ¿Qué habrás hecho? creo No, que no, hoy anda. ¿Eh? ¿Qué? Creo que hoy anda WhatsApp. Buenísimo. Este, voy a mandar un. Ustedes me dicen que no están dando el campus. Que no le están no, dando. el campus sí, pero cuando uno, no sé si le pasa a los demás, cuando accedes a anuncios, te dice que la sección ha caducado, pero yo acabo de iniciar sesión y actualizo y por otros lados puedo navegarlo más bien, pero cuando entro a anuncios, tira ese error. Ni sabía que había algo que diga anuncio. Sí, profe, es donde te pone justamente el link. No, lo puse en descripción del curso. Todo lo que usted nos manda, profe, cuando manda un mensaje interno, Sí, todos a nosotros nos figuran anuncios. no te puedo creer. Sí. Pero yo. Por Pero ejemplo, usted manda, bueno, mañana nos encontramos, bla, bla, bla. Eso a nosotros nos llega. no, eso sí lo mando yo por anuncio. Eso sí, Claro. los mensajes que. Yo mando mensaje por anuncio, pero el enlace acá, yo le dije, lo voy a poner, esperen que el Firefox, ¿dónde está? Esto es Campus Virtual. A mí me figuran anuncios el enlace, siempre lo busco por ahí. Bueno, miren, en descripción del curso, no sé si ven esta opción. A ver, vista de estudiante. Ah, Se ve bien Vista de acá, estudiante. profe. Teóricamente ustedes ven así. Teóricamente, bien. no lo sé, Sí, sí, supongo sí. yo. Sí, sí. A menos que me engañe. Acá dice descripción del curso, hacen clic y ahí dice aula virtual, esta, clase grabada, acá. Ah, mira, eso no lo había visto, Yo perfecto. tampoco lo he visto nunca. Capaz que el otro profe se los dijo y ustedes no le dan, porque ustedes a los otros no le dan bola, evidentemente. Ya. Igual es siempre el mismo link, no dependo tanto de la plataforma, teniendo grabado ahí en favoritos. Sí, para vos que sos una persona inteligente. Yo tengo que entrar. Si un día se me cae a mí el campus, como la clase pasada, creo que se había caído el campus, tuve que hacer magia para saber cómo entrar. Porque yo me puse el enlace acá y ahora confío en este. El día que me falte este, me mato. En realidad lo que hice, dije, cierto que el código está en los videos. Así que entré al Google Drive para ver cuál era el código de las- los tres pares, o sea, las letras que aparecen arriba. Y después digo, así los tengo descargados. Así que fui a la carpeta, me copié esa parte del archivo AVI, la pegué y entré. Pero no lo sé de memoria. Bueno, el tema es que están acá. En todos los cursos yo lo pongo acá. Está el enlace al aula virtual y a las clases grabadas. Para cada curso es distinto, obviamente. ¿Sí? Bueno, ya lo saben. Una ventana. ¿Dónde? Me robaron el apunte. Ah, no, acá está. Bueno, vamos a empezar con estructura de datos. Ya terminamos tecnología computacional y ahora empezamos con estructura de datos. Esto ustedes algo conocen. No sé si se ve bien ahí. Nada. Sí, sí. ¿Sí? Sí, se ve bien, profe. Se ve bien. Sí, ese soy yo el que lo veo mal, evidentemente. Esperen que. ¿Ahí maximice? Ah, ok. Ahí está. Listo. Bueno, empezamos con estructura de datos. ¿Sí?
Para esto como introducción a estructura de datos, algo que ustedes ya conocen, entonces una especie de repaso, lo vamos a ver bajo otra óptica, entonces muy probablemente les suene extraño todo esto, pero la mayoría ya han hablado con varios profesores sobre este tema. ¿Qué son los tipos primitivos de datos? En tecnología computacional no, en arquitectura del computador vimos la forma de representación, ¿se acuerdan? La forma de representación de arquitectura. ¿Se acuerdan que tuvieron una materia que se llamaba arquitectura del computador, que tuvieron un profesor Sí, su mellizo. maravilloso, que Sí, era tipo que sabía un montón, pero que los engañaba vilmente y les hacía creer cosas que realmente no pasan? Bueno, sí, señor. ese tipo creo que le debe haber dicho algo sobre representación de datos. ¿Qué significa representación de datos? Es la forma en que la computadora representa los datos que existen en la realidad. ¿No? Esencialmente, los datos que contempla la computadora son de 3 o 4 tipos, depende de qué tan exquisitos sean ustedes, pero esencialmente son datos lógicos que son inherentes al concepto de computadora digital, trabaja con bits y los bits son datos lógicos, así que representar un dato lógico es muy obvio para la computadora, pero es bastante insuficiente, porque los datos a veces son mucho más complejos que datos lógicos, que sí o un no. Entonces hay otros tipos de datos. Uno es los datos numéricos. Los datos numéricos hay de varios tipos. Lo que vieron con el otro profe era tipos enteros, con o sin signo, y puntos flotantes. ¿Sí? Esos dos tipos esenciales de datos. Después, bueno, hay variaciones en esos tipos de datos. O sea, con mayor o menor precisión, con mayor o menor tamaño, o sea, que pueden representar números más grandes en el caso de los enteros. ¿Sí? Mayor amplitud de representación, digamos, según cuántos bytes ocupe el tamaño del entero. Si es de 8 bits eran 256 valores distintos. Si eran 16 bits eran 65.535 y así sucesivamente. Ok. Y las cadenas de texto están compuestas por caracteres, o sea, por unidades elementales en los que se decompone la información, cualquier tipo de información, se supone, que son las cadenas de texto. No necesariamente son representativas de la operatoria, pero sí pueden representarlo. O sea, lo que quiero decir es, qué sé yo, una fecha es inherentemente un tipo numérico, ¿sí? Porque lo que hace es numerar la sucesión de días, pero sin embargo la representación no es reconocida por la computadora en forma fácil. Y no es un tipo de dato estándar. El tipo de dato estándar son los numéricos y las cadenas de texto. Entonces el más aceptable para representar una flecha es una cadena de texto. Pero yo no puedo hacer operaciones con cadenas de texto, excepto lo que son concatenaciones o operaciones que cambien los códigos. Pero si yo quiero hacer operaciones matemáticas, tengo que transformar esas cadenas de texto de alguna forma en una representación numérica para operar. Y estamos en el mismo lío. Entonces, los tipos esenciales o los tipos primitivos son aquellos tipos básicos que no quiero abusar de la palabra elemental, pero la síntesis serían los datos, los tipos elementales, con los que nos proporcionan las operaciones básicas, ya sea del microprocesador, si ustedes trabajan a bajo nivel, o de un lenguaje que hace uso de la capacidad del microprocesador. Puede hacer alguna derivación sobre la capacidad del microprocesador y brindar algunos otros tipos primitivos. ¿Sí? Pero esencialmente los tipos primitivos son aquellos tipos que están incluidos como parte de los lenguajes. Aquellos que son generalmente afectados por los operadores. Entonces los operadores esencialmente trabajan con los tipos primitivos de datos. Entonces la operación suma, resta, multiplicación, división opera con números, enteros o puntos flotantes. La operación de concatenación opera con cadena de texto y las operaciones mayor que, menor que y las operaciones lógicas, los nexos lógicos, and, or, not, este, trabajan con valores verdaderos y falsos, o sea, con valores booleanos.
una algo que no es esencialmente un valor booleano ni es un dato de específico de algún tipo reconocible son las operaciones a nivel de bits. ¿Sí? Las operaciones a nivel de bit trabajan con datos a nivel a bajo nivel, a muy bajo nivel. No se fijan en qué representan esos datos, sino que toman esa representación como una secuencia de bits y operan con esa secuencia de bits. Así que operan con conjunto de datos lógicos, si ustedes quieren, si quieren definirlo así, pero esencialmente trabaja con grupos binarios. ¿Sí? Entonces corre en un grupo binario a la derecha, a la izquierda, qué sé yo, lo invierte, hace las operaciones de tabla de verdad a nivel bit a bit con dos conjuntos de datos, cuando hacen la operación binaria AND, OR, XOR, etcétera, etcétera, etcétera. Esas operaciones a nivel de bit también trabajan con tipo primitivo, pero a veces esos tipos primitivos no conforman exactamente un tipo de datos, sino que lo que hacen es trabajar en forma cruda con tipos primitivos. ¿Sí? Entonces pueden hacerlo con cadena de texto, pueden hacerlo con valor numérico, con valor flotante, y no importa el valor que sea, totales solamente agarra los valores en bits que tienen y hacen una modificación. A lo mejor representa algo. Esa operación binaria representa algo, ¿sí? Que no es inherente al tipo primitivo. Pero el tipo primitivo son aquellos tipos que nos brinda la herramienta de trabajo en forma primitiva. Por eso primitivo. O sea, forma parte de la estructura del lenguaje. Bien, entonces, los datos que puede manejar una computadora se basan en esos tipos primitivos. Lo que puedo hacer yo para manejar los datos que están relacionados a un algoritmo es elegir el tipo primitivo más aceptable a ese tipo de datos y tratar de manejarlo. Pero a veces no es suficiente. Entonces, vamos a empezar primero viendo los tipos primitivos. Ahí está María Eugenia. Entonces, eh, los, los tipos primitivos, ustedes los conocen como variables independientes, digamos. O sea, cuando los van a manejar, lo que hacen es crear una variable para cada tipo primitivo. Entonces, los algoritmos esenciales que estuvieron haciendo, hola María Eugenia, los algoritmos esenciales que estuvieron diseñando y trabajando, generalmente trabajan con variables independientes. ¿Mm? Entonces, esas variables independientes no forman estructuras, son variables aisladas. Pero a veces la lógica del, de la aplicación se acomoda mejor si yo pienso en los datos como un bloque de datos, o sea, como un conjunto complejo de datos. Entonces, los datos primitivos no me alcanzan para representar esos datos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un programa que va a interactuar con una base de datos, normalmente la base de datos me manda una estructura con un conjunto de bytes que contienen información. Entonces yo lo que tengo que hacer es acomodar eso que me viene desde el motor de base de datos a algo que se asemeje a ese registro que estoy obteniendo. ¿Sí? Lo podría manejar con variables independientes, pero no es lo lógico. Entonces el primer recurso que existe es trabajar con estructuras de datos. ¿Qué son las estructuras de datos? Son derivados de los tipos primitivos. Es un agrupamiento de tipo primitivo. ¿Mm? Entonces, ustedes lo han visto en C++. Es el tipo struct que define nuevos tipos. ¿Se acuerdan eso? ¿O no lo vieron? ¿No? Me está matando. ¿No vieron? Struct algo. Abren llave y declaran cómo se conforma esa estructura. Me están cargando. Bueno, pensé que lo habían visto. El cuatrimestre pasado lo habían visto, el anterior lo habían visto. Abrir llave sí, pero Struck no. Struck, estrictamente La Struck. palabra clave struct no la vieron. Exactamente, Struck no. Yo estoy seguro de eso Ok, no. bueno, listo. Ah, no tengo ningún ejemplo acá. No tengo ningún ejemplo acá. Pero bueno,
A ver si puedo encontrarlo en el struct. Struct. En internet. Struct. Bueno, acá hay un apunte de C. Esperen que dejo de compartir un toque esto y vemos un toque. El apunte nada más es para que vean qué representa una estructura. Una ventana. Firefox, ¿dónde está? ¿Cómo se llama este? Primprog. Bien. Este es un apunte que encontré de camino, ¿eh? No es nada. ¿Qué son las estructuras en lenguaje C? Una estructura es un tipo de datos que ustedes definen, que está compuesto por datos primitivos. En este caso, ven, la estructura de ejemplo está compuesta por un carácter y un entero. Un char en C, ustedes saben lo que es. No me digan que no saben, porque ahí me hago un harakiri. Es un carácter. Char es Bien. un carácter. Char es un carácter, perfecto. Y también saben. Eso es un entero. Perfecto, bien. Esta estructura define un dato nuevo, que está compuesto por dos datos elementales. Esto es un dato grupal, la estructura, que se compone de un carácter y un entero. El C no es una variable, el I no es una variable, es el componente de la estructura, ¿sí? Esta estructura es un tipo de datos nuevo. Para utilizarla, por ejemplo, acá está definida cómo es la estructura y acá se crean dos variables. Una variable aislada y un vector de 10 estructuras. Esto es lo que se denomina una tabla, ahora lo vamos a ver. Pero bueno, esto es una estructura que implica un tipo complejo de datos, pero todavía es una variación de los tipos primitivos, o sea, es un agrupamiento de tipo primitivo. Acá tiene otro ejemplo. Bueno, no, es todo en uno. A ver si hay algún ejemplo. Acá tienen uno. Este es más lógico. Esta struct fecha debe ser la que están. A ver si es. No, no es. Cuando ustedes utilizan en C la librería time.h, está definida una estructura. Pensé que era esta, pero no. Acá está. Esta estructura está en castellano. Está armada a propósito, evidentemente. Esta que está acá. ¿Sí? Struct fecha. Tiene un entero para el día, un entero para el mes, un entero para el año, un entero día del año y un carácter nombre del mes de 9 posiciones, ¿sí? Que debe ser el máximo. El mes más largo debe medir 8 caracteres. Supongo yo. Si no, no se explica que le ponga 9. Pero bueno. Entonces, ¿qué hace acá? Está declarando un tipo nuevo, que es un tipo que contiene estos tipos elementales, estos tipos primitivos. ¿Está? Esto es una nueva versión de un tipo. Es una creación de un tipo, trabajando con un tipo grupal. ¿Está bien hasta ahí? Ok, sí, lo seguimos. Bien. La estructura es la base para la programación orientada a objetos. La introducción de la programación orientada a objetos es la estructura. Entonces, una estructura, acá lo dice, la definición. Una estructura de datos compuesta es un conjunto de datos reunido bajo un nombre único y colectivo. Sí, nada más que eso. Ok. Un arreglo. Hemos hablado 1000 veces de los arreglos y ustedes lo han visto en programación lógica. No me digan que no. No me lo nieguen. Estos son matrices o vectores. Ustedes lo conocen por el nombre de matriz o vectores, pero en realidad el nombre es array. Array significa encadenamiento, creo, si no me equivoco. No sé si la traducción literal es arreglo, pero evidentemente es un neologismo que aplica a la descripción de estos tipos de datos. O sea, latiniza el nombre array. No sé si es la traducción correcta. ¿Okay? Entonces, Dice que es formación ahí en Google. Formación. Bueno, ok. Entonces, no sé realmente si arreglo describe la estructura de un array. Pero si uno la tiene que explicar, sería muy fácil.
un arreglo no es más que una sucesión de datos, todo del mismo tipo. Un conjunto de datos con, ¿cómo se dice? Uno al lado del otro, ¿sí? Un conjunto de datos que están uno al lado del otro, de datos del mismo tipo. Yo lo veo así como Entonces, vector, todo del mismo tipo, y sí. matriz de diferente tipo. No. Vector es todo del mismo tipo. Y la matriz de Es un diferente. vector. La matriz es un vector. Ah, también. No me enloquezcas, Juan. Ok. La matriz es un vector. ¿Qué diferencias ven ustedes entre una matriz y un vector? Ustedes Lo, usaron matrices. lo que yo La le... matriz para mí tiene varias dimensiones Bien, y, perfecto. y directamente el vector suele tener una sola. Muy bien, perfecto. Es así. eso es lo que quería decir. Pero es el mismo tipo de datos, es homogéneo. Todos los arreglos son homogéneos, tienen el mismo tipo de datos. Ahora, que tengan varias dimensiones es otro tema. El único problema es que cómo es la memoria. La memoria RAM, que es la memoria de trabajo y la memoria que puede acceder el microprocesador. ¿Cuántas dimensiones tiene la memoria RAM? ¿Nunca se pusieron a pensar eso? ¿Saben lo que es la memoria RAM? Sí, sí. Bien, Memoria de perfecto. acceso ¿Cómo aleatorio. se accede a los datos de la memoria RAM? ¿Qué necesitan saber ustedes para acceder a los datos de la memoria RAM? Que tiene un montón de celditas y cada celdita corresponde a 8 bits, que es un byte. No me dijiste lo importante. La posición, O posición o tenía otro nombre aparte de posición. Dirección de memoria, bueno, lo digo. Ok, la dirección de memoria. Ok. ¿Cuántas direcciones de memorias necesitan conocer ustedes para acceder a un único dato? Si usted, un dato cualquiera, no importa. ¿Cuántos van a Una. necesitar? Una sola. una. Es unidimensional la memoria. Tiene una sola dimensión. ¿Sí? Va desde la posición de memoria 0 hasta la posición de memoria, qué sé yo. ¿Cuántos gigas tiene el máquina? Bueno, será eso. No sé. ¿Dónde se imprime esa información en el dato? No se imprime. Está como hardcodeada. Lo que hay es referencias. En el código vos lo que tenés. Yo tengo un problema, el de programación no les explica nada, el de Python, evidentemente. Se ve Bueno, que lo conoce. tengo que dar yo conceptos elementales que le tendría que dar el de Python. Lo voy a agarrar trompada el día que la vea. ¿Cuándo lo tuvieron? Ayer. Debía esperar un lunes a la salida. Ok. ¿Cómo es el tema? Ustedes lo que tienen son referencias cuando manejan datos. O sea, dentro del código lo que tienen son referencias. Esas referencias las individualiza el sistema operativo cuando carga el programa. Cuando se carga el programa, ustedes esas referencias la tienen en forma eh, no absoluta, sino relativa. Relativa a donde comienza el programa. Entonces, ustedes lo que tienen es un código que tiene todas las instrucciones y en el medio de las instrucciones operan con referencia, que son las referencias variables para ustedes. Para ustedes son variables, pero cuando se trabaja eso a código máquina se transforman esas variables a dirección de memoria. ¿Qué dirección de memoria? Algunas son absolutas y algunas son relativas. Mejor dicho, no. Algunas son estáticas y algunas son dinámicas. Me equivoqué yo, no es absoluto. Son estáticas y son dinámicas. ¿En qué caso son estáticas las direcciones de memoria? Cuando está asignado dentro del mismo código una posición. No hay problema, Alejandro, suerte. Suerte que tenés laburo. Hay que cuidar eso. Entonces, dentro de los programas, ustedes lo que tienen es referencias a dónde se almacenan los datos dentro de la memoria. Ya está armado eso, está armado dentro de los programas, pero a veces ustedes necesitan usar más memoria. Entonces, ¿qué tienen? Tienen referencias que están incompletas y que las va a completar el sistema operativo cuando mediante una instrucción le pidan memoria al sistema operativo. Pero el sistema operativo le dice, mira, la memoria que está disponible está de esta posición y el programa se encarga de manejar ese bloque de memoria como se le recontracanta. Entonces, ¿cómo sabe el dato almacenado en qué posición está? No lo sabe. El que lo sabe es el que lo almacenó. Y el que lo almacenó es el programa. Entonces el programa tiene una tabla de valores que son punteros, son los famosos punteros, que dicen todos los datos en qué posición de memoria están. Entonces hay todos enlaces. ¿No le dieron ustedes vieron cómo es código máquina?
Sí, un poco por arriba, pero sí. Bueno, ¿y no le dieron Sí. los modos de direccionamiento? Creo que sí, pero no es lo que yo estoy preguntando igual. No, pues está relacionado con eso. Cuando vos haces un código máquina, tenés que decir, bueno, a partir de esta posición de memoria están los datos, pero se le pone vos de prepo, es decir, ¿por qué esa posición? Porque se te recontra cantó que de esa posición. Si entra en conflicto con el sistema, bueno, hiciste una macana, pero sí, en teoría declarás un puntero en tal posición. Ok, listo. Y desde ahí vos te mueves para adelante, para atrás, qué sé yo. Pero ¿quién lo está definiendo? Lo está definiendo el programador. Los lenguajes definen automáticamente, eso no hace falta. El programador usa la variable A, la variable B, la variable C, y el lenguaje traduce eso a código máquina, reemplazando A, B y C por direcciones de memoria. ¿Eso lo hace con la Assembler, profe? Sí, obvio. No, Sí, con Assembler es código máquina directamente. Pero algo cuando usted, mismo. claro, cuando el programa en Muy por Assembler, arriba, tipo, bueno, esto no se va a tomar, esto no importa mucho, pero sépanlo que es cultura general. sí, bueno, acá es lo Algo así. mismo. Esto sigue siendo cultura general, pero supongo que se tienen que empezar a dar idea de cómo se manejan los datos dentro de la computadora. ¿Está? Entonces, nada, ustedes no fueron hackers, nunca fueron hacker en su vida. Nunca se le dio por hackear nada. Bueno, no importa, igual pueden ser hackers sin entrar en este detalle. Y no lo vamos a andar diciendo acá tampoco. No, hay que decirlo, hay que sacar la bandera con las tibias cruzadas, o sea, la Jolly Roger. Hay que sacar la Jolly Roger y ponerla ahí colgando. Bueno, entonces lo que le decía es, ustedes, la memoria es un arreglo unidimensional. Cada dato que está alojado en la memoria se accede por una sola dirección de memoria. ¿Quién sabe los datos donde están alojados? Solo el programa que almacenó esos datos en la memoria lo sabe. ¿Por qué? Porque tiene dentro del código las referencias para saber dónde ir a buscar los datos. Si eso no existiera, si se corrompe el programa, se corrompe la memoria y se corrompe todo. ¿Está? Yo tampoco lo banco mucho. Ya te digo, lo voy a ir a cruzar un día, le voy a romper la cara. Tonto ese. Bueno, ¿a qué venía esto? Nos fuimos por las ramas. La memoria es unidimensional. Por lo tanto, ¿cómo meten ustedes una matriz bidimensional, tridimensional, cuatridimensional en un alojamiento que es unidimensional? ¿Cómo se le ocurre a ustedes que hace? Yo estimo que la va recorriendo por línea. O sea, primero recorre una línea y la guarda, por ejemplo, en la 1, 2, 3, 4, después recorre 5, 6, 7 y así va dependiendo, o sea, línea por línea, por decirlo así. O columna por columna, por decirlo así. Bueno, perfecto. Yo estimo que debe ser así. Eso de fila, columna es completamente arbitrario porque no están en el espacio, son dimensiones individuales. Pero vamos a suponer que la primera dimensión es la que más varía y la segunda es la que menos varía, ¿sí? Entonces, la primera dimensión hace referencia a valores que están uno a continuación del otro. Cuando se acaba toda la cantidad que puede alcanzar esa primera dimensión, se incrementa en uno la siguiente columna o el siguiente índice. Y ahí comienza el otro elemento a continuación. Y todo lineal. Por lo tanto, una matriz, por más que ustedes lo vean como una estructura multidimensional, en realidad termina siendo unidimensional. O sea, los arreglos son unidimensionales. Los lenguajes le hacen creer a ustedes, porque los enlaces a ustedes los engrupen mucho los engrupen los lenguajes, le hacen creer que tiene una estructura n-dimensional. Tiene 28 dimensiones, ¿quién va a ponerle 28 dimensiones? ¿Quiere hacerlo? Pero cuando él lo arma, desarma esas 28 dimensiones en una sola dimensión. ¿Cómo hace? Bueno, lo resuelve internamente, pero todo es lineal. Es todo lineal. Todo es lineal. Todo es lineal. Aunque en el disco rígido usted me diga, no, está todo en cilindros, sectores, la estructura también es lineal. Sí, decime, Gabriel. No, que justamente le iba a decir eso que acaba de aclararlo. Porque el cuatri pasado a la profesora que teníamos en PCI nos mostró las diferencias en un Excel entre líneas y fila y cómo se recorría. Y yo en un momento le pregunté por qué en vez de hacer tanto lío no se hace una sola cosa lineal y listo. Y nunca me lo contestó. Porque es una cuestión abstracta, es una abstracción, es mucho más fácil
entendiendo o pensando en modo abstracto es mucho más fácil resolver cosas. O sea, yo te quiero ver a vos haciendo un programa de liquidación de sueldo en código Assembler. Te quiero ver a vos haciendo eso. ¿Por qué? Porque tenés que trabajar muy a bajo nivel. Entonces, tenés que pensar cómo resolver. Si lo haces, te sale un programa que es para hacer un monumento. Si llegás a tener la suficiente coherencia como para armar un código en ensamblador que haga un programa de aplicación. Pero ahí en Assembler tenés control de todo. Entonces, si lo podés hacer, nada, sos mi ídolo. Lo normal es trabajar con abstracciones, ¿sí? Entonces, cuando ustedes piensan en un ciclo while, por ejemplo, el ciclo while en realidad no existe. ¿Por qué? Porque código Assembler no es estructurado. Lo que tienen ustedes es un salto opcional, no es la palabra opcional. Se hace una operación de comparación y en el caso de que dé verdadero salto y si no, sigue. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces hay instrucciones que hacen saltos condicionales. ¿Está? Entonces con eso se simulan estructuras. Entonces ustedes le explican la estructura if, le explican la estructura while, le explican el for y ustedes creen que el mundo está lleno de for y while que pasan caminando por ahí. Son todo mentiras. Son construcciones abstractas que le dan los lenguajes. ¿Para qué? Para que piensen mucho más lógico y mucho más parecido a cómo pensaría un matemático o cómo pensaría una persona, un ser humano, y no con una computadora. Entonces la computadora lo aleja de sí mismo. Les crea un mundo de mentira para que ustedes trabajen. Pero ellos se guardan la posibilidad de que ese mundo de mentira en el cual ustedes crean un código ideal se traduce o se implementa en un código que es puramente secuencial. O sea, ustedes cuando desensamblan un programa no van a encontrar un while, no van a encontrar un for, no van a encontrar la mayoría de las cosas que ustedes estiman que van a encontrar, las funciones, todo eso, en realidad no existe. En el Assembler no se puede hacer eso. Se puede simular todo lo que quieran, pero no se puede hacer. Entonces estamos en eso. Estamos en que ustedes están trabajando con una herramienta que es así, cuadradita. Y ustedes se piensan que en realidad hay conceptos que son abstractos. Bueno, a eso vamos. A entender cómo son esos conceptos abstractos y cómo se aplican. Pero esos conceptos abstractos se basan en elementos muy concretos, que son las estructuras y los arreglos y los tipos primitivos. Decime, Juan. Solo para rebobinar en mi cabeza, ¿no? Entonces... le está haciendo, en este momento le está haciendo... Yo creo que sí, porque yo me posicioné, porque estoy... O sea, no veo a nadie, pero veo imagino detrás de los iconitos la cara de asombro que ponen ustedes. Solo estoy rebobinando, usted me guía, ¿no? Sí. Entonces, tema de la memoria, como preguntó el compañero, o sea, no es Sí. todo direccional, o sea, el programador, una parte de la memoria, digamos, hace un punto y de ahí va para adelante o va para atrás. Así es que como se trabaja. En realidad tienen direcciones, saltos, o sea, ustedes tienen una dirección que puede ser absoluta o relativa, pero de todas formas, si es relativa, hay un ancla, digamos así, que lo absolutiza. O sea, lo que es relativo al comienzo del programa. Entonces, el sistema operativo, cuando carga el programa, le dice, mira, que el comienzo del programa está acá. Entonces, todo lo que ustedes tienen que hacer para ir a buscar los datos es relativo al comienzo del programa, pero se tiene que transformar en absoluto. Se le tiene que sumar el lugar donde comienza el programa. Entonces se termina transformando en absoluto. Todas las direcciones son absolutas y ustedes pueden acceder en forma directa. Por eso la RAM es memoria de acceso directo. La ROM también es de acceso directo. ¿Por qué? Porque pueden acceder directamente a cada posición de memoria. No es secuencial. Pero ustedes tienen que saber dónde salir y tienen que saber a dónde ir. ¿Y cómo saben a dónde ir? Bueno, porque tienen referencias. La famoso nombre variable, la referencia que les hablo permanentemente son eso. Son equivalentes a punteros. Ajá. Son direcciones de memoria. Ustedes tienen posiciones que el programa conoce, que esas posiciones lo que tienen adentro son direcciones de memoria. ¿Para qué? Para saltar esa dirección de memoria y obtener el dato que está en esa posición de memoria. Yo le digo en mi ignorancia, ¿no? Lo que
Así, a largo rasgo, supongamos Sí, una RAM de 1 giga. 1 giga tiene 1024 megas. Supongamos sí, que tenemos desde el 1 a 1024 y queremos saber cómo usamos esa cantidad de memoria. Estoy sí, diciendo a largo rasgo, estoy hablando de megas, ya mucho sí, más. a grandes Claro, rasgos. Ok, claro, bueno, sí, supongamos que yo parto, no sé, desde el megabyte 900, me quedo ahí. Y de ahí, si necesito, digamos, ir para atrás, iría, qué sé yo, 899 o 807, qué sé yo. O si voy para sí, adelante, exacto, podría ser el megabyte. exacto. Ok, Sí. entonces estaba bien, mi cabeza está... Vos podés moverte libremente a la posición de memoria. Eso es lo que yo te quería decir. Vos te podés mover libremente a la posición de memoria que vos quieras. O sea, si querés a partir desde esta posición, podés retroceder o avanzar. Pero eso es una variación de acceder en forma directa. Podés al azar ir a cualquier dirección y recorrerlo y escribirlo y ponerlo en cero. ¿Y qué hacer? Romper la memoria, romper el programa. En algún momento pisa el programa y se rompe todo el diablo. Y no importa, lo podés hacer. De hecho, yo en algún momento enseñaba a hacer esas cosas, esos desastres. Le cuento una anécdota. ¿Sí? Cuando explicaba, hace mucho tiempo, cuando enseñaba C, o sea, había una materia que era lenguaje C, específicamente no era C++, era C, que vendría a ser lo que es programación 1. ¿Sí? O sea, en vez de darse Python, se daba C. Pero bueno, estaba estructurado de otra forma la carrera. Eh, yo le daba a los chicos un código y le decían, fíjense, le tenía que dar, según el programa, según el desgraciado que había hecho el programa, le tenía que dar punteros a funciones. No tiene mucha lógica entender lo que es un puntero a función. En realidad sí, porque es el punto de ingreso a un código almacenado dentro de la memoria. ¿Cuál es una función típica? La función del post. ¿Saben lo que es el post? Es cuando arranca la máquina y comienza a comprobar a ver si está todo ok. Perfecto. 10 puntos. La dirección del post es fija. Ustedes la dirección la tienen que ir a buscar a una posición determinada de memoria, que la posición en DOS, en memoria protegida, es, si no me equivoco, es F0, FF, no, 0001, creo que era. F0FF0001, creo que era así la dirección de memoria. Y si no, bueno, no, le estoy errando por poco. ¿Qué hay ahí? Hay un puntero, ahí hay un puntero, que es la dirección donde arranca el post. El microprocesador cuando arranca, salta directamente a esa posición, toma esa dirección de memoria, la carga en el program counter, o sea, el contador de programa, y hace un jump a esa dirección, salta a esa dirección. ¿Y qué hace? Ahí arranca el post. Entonces, si ustedes están en el medio del laburo, o sea, trabajando, y saltan esa dirección de memoria, la máquina entra a hacer el post, o sea, se le resetea la máquina. Ese es una de las formas de resetear la máquina. Hay varias formas. ¿Sí? Un reseteo en caliente sería. Ok, entonces le decía, chicos, a ver si ejercicio de deducción. Hagan este ejercicio, no lo ejecuten, grábenlo primero, porque si no lo pueden llegar a perder si le cuelga la máquina. A ver si alguien deduce lo que hace esto. ¿Sí? Y esa era la diversión, ver cómo se le reseteaba la máquina, así, che, pero no me anda, no me anda. Entonces, todos se volvían locos porque se le reseteaba la máquina. Entonces le decía, bueno, ¿qué le hacen? Me resetea la máquina. Y bueno, ¿qué te pensás que el programa es? ¿Es para resetear la máquina? Sí, para resetear la máquina. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Ustedes tienen poder de hacer lo que quieran con la memoria. Tienen poder de ejecutar el código que quieran. Pueden hacer, pero tienen que entenderlo. O sea, pueden ser anárquicos y hacer cualquier cosa, o pueden entender cómo el sistema operativo o cómo el hardware armó o diseñó esa computadora y aprovecharse del diseño. Eso es el trabajo a bajo nivel. Eso es el trabajo a bajo nivel. Entonces, ¿ustedes pueden hacer con cualquier cosa con la memoria? Sí, pueden hacer cualquier cosa. Pero no significa que eso sea coherente. ¿Ustedes quieren saber cómo aprovechar la computadora para hacer cosas pulentas? O sea, para diseñar un videojuego que la rompa, por ejemplo. Bueno, empiezan a leer información técnica. Esa sería la idea. Hay una formación, lo depende del sistema operativo. En principio, el hardware trabaja de una determinada forma, pero luego carga el sistema operativo. Y el sistema operativo en memoria se
organiza de una determinada forma, pero él sabe cómo se organiza. Entonces, seguramente hay documentación donde ustedes pueden ir a ver en cómo acceder a las definiciones o la sectorización del sistema operativo. ¿Para qué? Para hacer aplicaciones del sistema. ¿Sí? Decime, Juan. Solo para, digamos, como le digo en mi cabeza, podría ser lo que usted está hablando, el cargador de arranque, por ejemplo, que es Groove, que usa Linux, o sea que busca el cargador de arranque y ahí busca los sistemas operativos. Y ahí te pone que si el Linux, bueno, hace clic ahí y te carga Linux, y busca Windows y te carga Windows, ¿puede ser así? Exacto. Eso es lo que hace el post. El post busca un cargador de arranque. O sea, tiene memoria en la BIOS, las computadoras tienen un periférico que se llama la setup. Se denomina setup. Las variables del setup. Eso es un periférico. ¿Está? Se accede como un periférico. Se lee y escribe en forma externa. Esa memoria que se alimenta con una pila interna de la computadora es lo que ustedes tienen que cortocircuitar cuando la máquina tiene clave y tienen que sacar la clave. Bueno, listo, ok. Porque en el setup se pone la clave de acceso. O sea, la máquina cuando entra a nivel ROM, digamos, cuando carga el programa de la ROM, tiene una forma predeterminada de trabajo, pero tiene ciertas variaciones. Y las variaciones se las establecen cuando entra al setup. Ok. Ahí le dicen ustedes cuál va a ser el disco que va a bootear. Pero ya eso es cuando el código hardware, el firmware, le da pie al software. Y el primer software que carga es el IPL, Initial Program Loader, o algo así, no me acuerdo. En inglés se pronuncia bien, yo no lo sé pronunciar. Pero es un pequeño módulo que carga el sistema operativo. ¿Sí? Bueno, ese es el Groove de Linux. O en Windows tiene su propio... Ahora tiene BIOS y qué sé yo, hay muchos recursos. Cuando ustedes hacen el setup, le dicen con qué disco arrancar, y el disco está formateado de una forma que en el primer sector, tiene un pequeño programa que le indica cómo seguir la secuencia. Y capaz que hacen varias cosas. Ahora, no estamos yendo al diablo, porque en realidad no iba a eso. Yo lo que le quería decir es, la máquina tiene una forma rígida de trabajo, muy rígida, y eso está asociado a los tipos primitivos. Entonces, los tipos primitivos son tan básicos que en general sí sirven a niveles elementales para hacer ejercicio y ponerlo contento al profesor de programación y resolver operaciones con interés simple, interés compuesto, operaciones con círculo, con triángulo y la raíz en polinomio, qué sé yo. ¿Por qué? Porque trabajan con... Sí, hola, ¿cómo andan, Diego? Trabajan con datos elementales. Pero si ustedes quieren hacer un programa más complejo, se les complica un poco trabajar con tipos primitivos, porque los tipos primitivos son muy básicos. Entonces hay forma de complejizar eso. ¿Sí? Entonces, lo primero era la estructura. Otra estructura que tienen son los arreglos, que es una estructura repetitiva, o sea, es un conjunto de datos, todos del mismo tipo, que puede ser, en general, son unidimensional, según lo que charlamos, pero ustedes, arbitrariamente, el lenguaje les puede hacer creer que son bidimensional, tridimensional, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok, entonces puede tener más de un índice. En Assembler son todos de una sola dimensión. ¿Mm? Bien, acá tienen un ejemplo de las estructuras. ¿Mm? De los struct. Charse, int, esto lo debo haber choreado del apunte ese, de ese apunte que vimos recién. Acá tiene un ejemplo de cómo se define una estructura y cómo se implementa. ¿Sí? Así es como se define el tipo de dato ejemplo, llamado, esto es un tipo de dato, y después cómo se crean dos variables. Una variable única y una variable grupal. Un arreglo de 10 elementos. Todos con la estructura ejemplo. ¿Cómo se accede a cada elemento de la estructura ejemplo? Con el nombre de la variable, punto, o sea, la indicación de la variable, o sea, eso le indica la dirección de la memoria, punto, el pequeño saltito que tiene que dar dentro de la estructura para acceder al dato elemental, al dato primitivo. ¿Sí? Es 1.c, es el elemento C
dentro de la variable E1. Porque la variable E1 tiene E1C y E1I. Porque E1 es una estructura ejemplo. ¿Ya suena parecido a programación orientada-objeto? Por eso le decía que se basa en esta nomenclatura la programación orientada-objeto. O sea, aparte de ser una estructura, que estos se comportan como si fueran atributos, lo que pasa es que son rígidos, pero se comportan como si fueran atributos, también puede incluir funciones acá adentro. ¿Sí? Y esa función es código. Entonces pueden tener un código definido y eso va a tener una dirección de memoria. Entonces lo que van a poder acceder es punto y el nombre de la dirección de memoria donde está ese código. Bueno, listo. Entonces las estructuras almacenan código también. ¿Okay? Y esas son las clases. O sea, las clases es un poquito más complejo que una estructura porque aparte de los datos almacenan código. Ok. ¿Qué es una tabla? Una tabla es un arreglo de estructuras. Entonces acá tienen una estructura llamada estructura amigo. Que debería tener datos de los amigos. ¿Qué sé yo? ¿Por qué se llama estructura amigo? Porque, bueno, tiene nombre, apellido, teléfono y edad. Supongo que debe ser un amigo. Entonces, es una estructura diseñada para almacenar los datos de un amigo. Ok, ¿cuántos amigos tengo? 4. Define elementos 4. Acá se define, esto es una constante, y acá se dice que la estructura amigo sirve para implementar una variable amigo con 4 ocurrencias. Ocurre 4 veces. ¿Por qué 4 veces? Porque acá elemento vale 4. Entonces hay 4 amigos que yo puedo almacenar en memoria. Dejé el lugar para almacenar los datos de 4 amigos. Es eso. ¿Está? Todavía estos son todos datos primitivos. Ok. Bien, acá tienen un ejemplo en un Excel, cómo lo verían ustedes como una tabla. Y esto es lo que le debe haber explicado la profesora. Dicho, esto es un arreglo multidimensional. Mentira, no es un arreglo. Es multidimensional, pero no en realidad es unidimensional. Esto es una tabla. Esto es lo que se denomina tabla. Esto es una estructura que describe cada línea, cada fila, es un elemento definido por la estructura. Y cada una, o sea, el conjunto de todas las filas es el contenido de un arreglo, de una tabla. ¿Está? Entonces, estas son las estructuras fundamentales de la mayoría de los lenguajes. La mayoría de los lenguajes implementan esto sin ningún problema. Pero todavía se queda corto. O sea, en realidad, con definir una tabla que contiene esta estructura, yo puedo manejar una base de datos, tranquilamente. Porque una base de datos me trae algo que se asemeja a un registro que es muy similar a una estructura. Es muy similar. Entonces, si yo defino una estructura, muy probablemente puede interactuar con la base de datos y la base de datos me va a devolver distintos elementos con los punteros y qué sé yo. Entonces yo lo voy a poder acomodar en una estructura. Bueno, ya esto me sirve para trabajar. Pero hay mejores cosas. Tenemos que hablar de la abstracción. ¿Qué es la abstracción? Este es un concepto esencial para un programador. Esencial. La abstracción es olvidarse de los detalles específicos y concentrarse solo en los detalles generales. ¿Sí? O sea, cuando por ahí se plantea un algoritmo y dice, bueno, hay que hacer un algoritmo para resolver el área y el perímetro de un círculo de radio 20, es una duda concreta, no es abstracta, es absolutamente concreta. Entonces, ¿para qué van a hacer un programa para eso? Simplemente agarran una calculadora, lo calculan y dicen, che, toma los datos en esto, dejá de echar la guinda, toma, ahí tenés los datos, dejá de molestar. Ahora, si el requerimiento es, se necesita un programa que calcule el perímetro y un área de un círculo de un radio indeterminado, estamos generalizando. Estamos planteando un problema que se aplica sobre cualquier nivel de abstracción de cualquier tipo de círculo. Entonces,
resuelve un problema tipo. ¿Sí? Eso es lo que se denomina la abstracción, generalizar, pensar en valores mucho más allá de los valores concretos. O sea, de cómo voy a resolver yo. Lo pienso en abstracto. ¿Sí? Eso es pensar en abstracto. Ok, entonces cuando planteo un tipo de datos, también puedo hacer un nivel de abstracción. Entonces hay dos tipos de abstracciones. Hay lo que se denomina abstracción funcional y abstracción de datos. ¿Qué es la abstracción funcional? Es pensar cómo resolver un problema desde el punto de vista abstracto. ¿Y qué es una abstracción de datos? Es implementar un dato independiente de para qué lo voy a utilizar. Entonces, si yo, por ejemplo, me dicen, hay que hacer un programa en donde tenés que poner los datos de una persona, que yo la fecha, y tenés que calcular cuál es la edad de la persona. Ok. Haré el algoritmo que corresponde, ingresaré día, mes y año. Pero me puedo abstraer de eso y decir, bueno, defino el tipo de fecha y defino las operaciones posibles con fecha. ¿Qué es el tipo fecha? Es un tipo que está compuesto por día, mes y año, pero que en realidad representa un número secuencial que cuenta los días en el transcurrir del tiempo. ¿Ok? Yo puedo hacer referencia a un valor determinado, a un día determinado, a partir de esa fecha. Pero me representa un número. Y es un número que es absolutamente secuencial. O sea, yo lo represento como fecha, pero lo puedo representar directamente como número, lo puedo numerar. Día 1, día 2, día 3. Dale, listo, nos vemos, María Eugenia. Suerte, que no sea nada. Entonces, está con la fecha. Entonces, pienso en la fecha y digo, bueno, la fecha esencialmente es un número que identifica un día. Entonces, a partir de una fecha yo puedo obtener cuál es el número secuencial de ese día. O sea, puedo ver detrás de esa estructura día, mes, año y hacerlo equivalente a un número que a mí me sirva en forma mucho más práctica para hacer operaciones. ¿Eh? Entonces, ese día, mes y año yo puedo definir operaciones elementales. ¿Cuáles son? Por ejemplo, diferencia entre dos fechas. ¿En qué me va a dar la diferencia entre dos fechas? En un intervalo de días, que es el mínimo elemento por el cual varían las fechas. ¿Sí? No hablo de fecha y hora, hablo solo de fecha. Ok. También puedo hacer una fecha más una variación en días. O sea, a una fecha le puedo sumar o restar un intervalo, lo que denominaría intervalo. Entonces, el intervalo es una cantidad X de días. Entonces, bien. Si lo pienso así, puedo implementar el tipo fecha. Puedo implementar el tipo fecha, que consta de 3 elementos, día, mes y año, y que tiene operatorias elementales, que es, le puedo sumar un intervalo, le puedo restar un intervalo, o sea, puedo hacer una operación de suma con intervalos más positivo o negativo. La multiplicación, no sé si tendría sentido la operación de multiplicación. La de suma y resta, sí, obviamente, porque suma y resta de intervalo, pero también podría sumar, podría restar dos fechas, no sumar. Sumar dos fechas no tiene mucho sentido, pero restar dos fechas sí. La resta de dos fechas me da la diferencia en días entre esas dos fechas. También podría saber, por ejemplo, desde la fecha de hoy a una determinada fecha, esa diferencia expresarla en meses o en años, dependiendo de cuánto abarque esa diferencia de fecha. ¿Sí? Entonces, se empieza a volver un poco complejo y yo empiezo a pensar qué operación hay con la fecha, independientemente de para qué voy a aplicar eso, independientemente de qué programa voy a hacer. ¿Sí? Entonces, si yo tengo definido el tipo fecha, lo puedo implementar para cualquier cosa, no solo para tener o para resolver el programa que me acaban de encargar, en donde yo manejo un nombre y una fecha de nacimiento y necesito obtener la edad, sino un tipo de dato que me puede servir para cualquier operatoria de tipo fecha. Eso es una abstracción de datos. Definir un tipo abstracto, que lo puedo utilizar para un montón de cosas. Lo que tengo que hacer es definir bien
en qué consiste ese tipo. ¿Está? El tipo fecha es muy fácil de entender porque lo usamos frecuentemente. ¿Qué otros tipos hay? No sé, cualquier otro tipo que a ustedes se les ocurra que represente algo. Por ejemplo, qué sé yo, los grados, los radianes, qué sé yo, ¿qué otra cosa se representa aparte de la fecha? Bueno, la hora, evidentemente, hora, minuto, segundo. ¿Qué otra cosa? Es una abstracción. En las bases de datos, por ejemplo, el dinero. El dinero tiene un comportamiento específico que es distinto al punto flotante. Es muy distinto al punto flotante. Porque necesita una precisión exacta y esa precisión no puede ser, digamos, inferior, vamos a ponerle a 4 dígitos después de la coma. Entonces, se asegura los 4 dígitos después de la coma. Después de eso no existe valor directamente. ¿Sí? Normalmente se usan 2 dígitos, o sea, hasta centavos. Normalmente son 2 dígitos. Y no se hace redondeo. O sea, no hay forma de hacer redondeo. O sea, hay multiplicación, bueno, perdón, no hay forma, no, bueno, sí, existe el redondeo. O sea, se redondea para arriba o para abajo. Pero no existe, hay que ver cómo está definido, digamos, la parte, si existe el truncamiento o no. Entonces, si usted trabaja con un valor en punto flotante o un valor en dinero, el contador tiene ciertos rebusques para que la cuenta le dé exacta. Cosa que no pasa con el punto flotante. Porque por ahí hay números que no se pueden representar en puntos flotantes. ¿Sí? Entonces, bueno, es un tipo de dato distinto. Porque tiene que ser un tipo de dato exacto, acotado a algo. Entonces, también puede ser pensado como una abstracción, como un tipo abstracto, el dinero, el valor del dinero. ¿Sí? Porque no se trabaja como un valor con coma, con infinito decimal. Bien, en la mayoría de las bases de datos, o en muchas bases de datos, hay un tipo específico que se debería usar para almacenar valores monetarios. Y no es el tipo float. No es el tipo float. ¿Está? ¿Por qué? Por el problema del problema de los decimales. Y del truncamiento y del redondeo. Ok. Entonces, la abstracción funcional tiene que ver con cómo se piensa un programa y la abstracción de datos tiene que ver con cómo se interpreta la operatoria de los datos. O sea, qué representa un dato. ¿Mm? Bien. La herramienta ideal para generar tipos abstractos de datos, los TAB, los tipos abstractos de datos, es la programación orientada a objetos. Porque la programación orientada a objetos hace independiente los módulos, o sea, las clases, de la implementación de esas clases. O sea, ustedes pueden hacer una clase genérica que resuelva algo y les va a servir para un montón de programas si está bien planteado. Entonces pueden crear una clase que maneje fechas y simplemente lo incluyen en todos los programas que quieran. Por ejemplo, en Python, alguno de ustedes por ahí ha visto que en el foro han puesto el uso de una librería. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Esa Sí, vi librería. que un Ajá, compañero la explicó. perfecto. Esa librería es una abstracción que maneja fechas. Entonces ya admite fechas válidas solamente. O sea, ya tiene el código que valida si el dato que estamos queriendo representar es un dato válido o no. ¿Sí? Porque hay configuraciones que son datos que son inválidos, están fuera de dominio. ¿Por qué? Porque no representan una fecha real. Entonces, eso ya está implementado como un método en el init, seguramente, del tipo fecha. ¿Sí? Lo mismo puede pasar con la hora. ¿Sí? Fecha y hora. Normalmente está incluido todo dentro de la misma clase. La fecha y la hora. En la clase que mencionó el compañero, que era la clase date time, que maneja fecha y hora, todo junto. ¿Está? Entonces,
ya es una abstracción que yo la puedo incluir dentro de mi programa y voy a tener un módulo que me va a manejar fecha y hora. ¿Por qué? Porque alguien se preocupó de diseñar el comportamiento, exacto, fecha, hora y segundo. O segundo es parte de lo que se denomina hora. Entonces, alguien se preocupó de analizar en qué consiste el tipo abstracto de dato fecha y brinda todas las herramientas para hacer las operatorias elementales con fecha. Y ustedes simplemente incluyen esa librería y declaran un valor de esa clase, o sea, esa clase la instancian como un objeto con un determinado valor, que ese valor corresponde a una determinada fecha. Entonces, en la memoria tienen algo que representa una fecha. Y después hacen operaciones con esa fecha. Están seguros que esa fecha es una fecha válida, porque esa clase está validada. No les permite representar cosas que no sean fecha válida. Tienen forma de obtener esa fecha en distintas representaciones. Tienen un montón de operatorias que a ustedes les sirven. O sea, transformaciones para hacer casteo de la fecha, etcétera, etcétera. O sea, cómo transformarlo a cadena de texto, cómo hacer operaciones, sumas, restas. Ok. Esa es la idea de los tipos abstractos. Bien. ¿Hasta ahí va bien? Ok, sí, lo estamos siguiendo, profe. Lo seguimos. Ok. Bien, fíjense, esto es importante. ¿Sí? Bueno, después peguen una leída a esto, bien en completo, porque por ahí hay cosas que no menciono, porque las estoy mencionando de otra forma. No voy siguiendo la secuencia del apunte, o sea, no le estoy leyendo el apunte. Estoy diciendo lo que me acuerdo. Pero acá hay algo muy importante. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas que aportan los tipos abstractos de datos? ¿Sí? En principio, ahí dice, mejora la conceptualización y hacen más claro y comprensible el código. ¿Por qué hacen eso? Porque simplemente ustedes declaran un valor que pertenece a un determinado tipo y asumen que ese tipo ya tiene toda la lógica implementada para administrar ese tipo de datos. ¿Listo? Ya está. Entonces, no les importa a ustedes cómo se resuelven, ya está resuelto. Simplemente tienen que entender cómo se acceden a los métodos de esa clase y a los atributos si son necesarios. Simplemente tienen que entender cuál es la operatoria, pero después no le importa el cómo se hizo, porque se ha hecho. Simplemente lo usan. Entonces, en vez de programarlo, ustedes desarrollan en base a eso. Desarrollan código en base a código prearmado o utilizan módulos prearmados para desarrollar programas más avanzados. Eso es el concepto de desarrollo, que es distinto al de programación. Cuando ustedes programan, piensan o tratan de llevar el control de todo lo que hacen en la computadora. Cuando ustedes desarrollan, reutilizan código diseñado por ustedes o por otra persona que ya implementa funcionalidad. Entonces lo que hacen es concatenar funcionalidades, con lo cual sacan una operatoria, un comportamiento en base a código prediseñado. Entonces sale mucho más rápido las aplicaciones. Pero, así como sale más rápido y probablemente esté mucho más controlada y mucho más exenta de errores. ¿Por qué? Porque si está bien relevado todo, está bien utilizado, no se tienen que preocupar por detalles que a lo mejor un programador se tiene que ocupar, porque el programador hace todo desde cero, digamos. Entonces, como ustedes ya utilizan algo que ya está prediseñado y se supone que está probado, se olvidan de controlar muchas cosas elementales y simplemente le prestan atención a la operatoria global, al nivel ya más abstracto en el cual necesitan resolver el programa, no a nivel concreto. O sea, no tienen que pasar algo que es una operatoria que ustedes ven y simbolizarla en un método procedural. Ay, ¿cuál es el procedimiento para hacer esto? Qué complejo. Nah. Ya los módulos ya semi armados simplemente le dan una lógica basado en la programación estructurada, pero la lógica es mucho más simple, porque la mayoría se los resuelven los tipos abstractos de datos o las clases que están utilizando. ¿Sí? Eso es desarrollo
¿cómo es que se llama eso? Me tiene un berenjena porque no me acuerdo. No es prototipado. Bueno, tiene un nombre ese tipo de ingeniería. Ok, hacen que el sistema sea más robusto porque tiene código que ya está bastante probado. O sea, cuando ustedes utilizan clases que ya están bastante utilizadas, es mucho más seguro que esto no falle. Simplemente lo que tienen que hacer es añadirle, extender las funcionalidades elementales que les brindan las clases. O sea, hacen clases hijas. Reducen el tiempo de compilación, porque la mayoría ya está precompilado. A veces las clases que van a implementar ya están en código máquina, entonces listo, la utilizan y nada más. No necesitan compilarlo. No varía mucho ahora porque las computadoras son bastante poderosas, pero en un momento el tiempo de compilación llevaba su rato. Por ejemplo, cuando yo me acuerdo que trabajaba en Clipper, no tenía una máquina muy poderosa. Y cuando programaba y tenía que armar el proyecto entero, era un montón de módulos. Entonces, ejecutaba el make para hacer el compilado, el enlazado, y nada, me podía preparar un café, venir, tomarme el café, porque me tomaba como 20 minutos la compilación. Desde que lo largaba hasta que terminaba eran como 20 minutos que se la pasaba compilando, armando código. ¿Para qué? Para obtener un programa que eran 200K, una cosa por el estilo. ¿Sí? Entonces, bueno, en un momento fue muy importante esto. Permite modificar la implementación sin que afecte el interfaz público. Si el interfaz público está manejado por cierto nivel de abstracción, simplemente lo que hacen es ensamblar con elementos ya prediseñados que se acoplan a cómo está presentada esa interfaz. ¿Sí? ¿Eso qué significa? ¿Qué es la interfaz? Por ejemplo, los selectores, ¿sí? Los select, o sea, ¿cómo es? Cosas desplegables, las listas desplegables, o las áreas de texto, ¿sí? O los botones, o los iconos que reaccionan cuando pasa el mouse por arriba o lo hacen clic arriba, por ejemplo. Todos esos elementos, las pestañas, exacto. ¿Sí? Cualquier elemento, cualquier nivel de abstracción que ustedes vean en la máquina, o sea, de hecho en la computadora ustedes tienen un montón, en el navegador mismo ustedes tienen varias pestañas. En realidad las pestañas simulan las pestañas de un fichero de fichas, o sea, las carpetas colgantes, que uno les iba pasando así y iba eligiendo. Eso es algo que lo conoce mi generación porque muy probablemente haya laburado con carpetas colgantes, pero en la actualidad queda la idea de qué simbolizan. Y ustedes lo que asocian en la operatoria es como un botón arriba que organiza lo que es un área de trabajo, como si fueran ventanas virtuales. ¿Sí? Entonces hay varios niveles de abstracción distintos de ventanas virtuales. ¿Sí? Yo lo que tengo son ventanas virtuales en el navegador, más varias ventanas distribuidas por el escritorio, más varios escritorios. ¿Sí? Yo tengo configurado 4 escritorios. Entonces tengo un escritorio, el escritorio donde estoy trabajando, y con un juego de teclas paso a un siguiente escritorio donde me aparece en el otro escritorio, que es el número 2, no tengo nada. En el 3 tampoco tengo nada, en el 4 tengo el mail. Siempre tengo el mail en el escritorio 4. Entonces, si yo quiero ver el mail, automáticamente hago control alt, flecha para el costado y me voy al escritorio 4. Esas son abstracciones. Estoy usando distintas áreas de memoria, de las cuales solo muestro una. Pero las otras áreas de memoria es como que simulan que están trabajando en otro escritorio ilusorio. ¿Sí? Esos son abstracciones. Y esas abstracciones son manejadas por código orientado a objetos. ¿Mm? ¿Está bien ahí? Lo estamos siguiendo, profe. ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo construyen un TAD? Es un poco más complejo esto. No voy a ser demasiado explicativo en esto porque tienen que dominar más lenguaje de programación objeto como para implementar esto. Pero esencialmente, cuando ustedes van a construir un TAD, un tipo abstracto de datos, ¿sí? Existe una nomenclatura
que sirve de guía para definir un tipo abstracto de datos. En principio, asignar un nombre al tipo, por ejemplo, fecha. ¿Sí? Y entre paréntesis, se suele decir cuáles son las listas de operaciones válidas aplicables a ese tipo. La suma, la multiplicación, o el resto, qué sé yo, lo que sea. O sí, palabras que implican operaciones que se hacen con ese tipo de datos. ¿Sí? Después, el dominio, define el dominio, o sea, cómo son los valores que definen a ese tipo de datos. En un tipo fecha te pondrían, a ver si está implementado acá. No, pondrían, por ejemplo, dd barra mm barra a. Eso es lo que define el dominio, ¿sí? Donde día va entre 1 y 31, con salvedades, según el mes. Mes va entre 1 y 12, y año puede ser cualquier número, ¿sí? O puede tener un límite, puede decir, bueno, desde admisible desde el año, qué sé yo, 1600, de 1700 en adelante, porque antes de 1700 las fechas son completamente imprecisas, ¿eh? Porque había problemas de calendario con el calendario juliano, el gregoriano, y peor, más antiguo. ¿Sí? En la época de los Césares coexistían varios calendarios, entonces ya se vuelve muy impreciso. ¿Sí? El gregoriano creo que se implementó en el 1640, no me acuerdo. No me acuerdo exactamente la fecha, cuándo fue el gregoriano. De hecho, ustedes saben que el día del libro o el día del idioma coincide el día del idioma, claro, por el Papa Gregorio, exacto. El día del idioma coincide en los de habla inglesa y los de habla en español, ¿sabían? Eh, se festeja el mismo día, el 23 de abril. ¿Por qué el 23 de abril? Porque el 23 de abril del año 1600 no sé cuánto, falleció don Miguel de Cervantes Saavedra, en España. Pero en el mismo día, en la misma fecha, perdón, el mismo 23 de abril, falleció Shakespeare, William Shakespeare, en Inglaterra. ¿Eh? Los dos fallecieron en la misma fecha. Por lo tanto, el día del idioma inglés y el día del idioma castellano es la misma fecha, 23 de abril, se conmemora ese día. Ahora, resulta que los tipos murieron como con 8 días de diferencia. O sea, no murieron el mismo día, murieron en la misma fecha. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser que murió en la misma fecha y no sea el mismo día? Bueno, porque había dos calendarios distintos. ¿Por qué? Por Enrique VIII, que había roto con el Papa porque no lo dejó divorciarse. Entonces creó su propia iglesia, la iglesia anglicana. Entonces, el Papa Gregorio dijo, bueno, desde ahora vamos a empezar a medir el calendario, incluyendo lo bisiesto, así, y Enrique VIII dijo, no, de acá. Nosotros vamos a seguir midiéndolo como con el calendario juliano. Y siguieron unos tantos años más hasta que en un momento dijeron, che, paren de hacer lío. Bueno, se demostró que el gregoriano es más exacto, déjense hinchar y utilicen el gregoriano. Entonces, a partir de determinada fecha, acomodaron los dos calendarios. Hubo unos cuantos días que no existieron en el calendario. Y la muerte, no sé, ese me mataste, del Inca Garcilaso de la Vega. Eso me mataste. Ok, bien. Entonces, eso tiene que ver con el tema de la fecha, desde cuándo una fecha es válida. ¿Ok? Bueno, entonces esa pavada, por ahí hacen referencia a la definición de un tipo. ¿Mm? Sí, señor, usamos el gregoriano, del Papa Gregorio Magno. Bien. Otro tema importante es esto, el concepto de modularidad. Generalmente, el código se divide en módulos que realizan tareas pequeñas, muy concretas. Entonces, pensarlo en módulo, pero teniendo un eje rector un poco más amplio, o sea, un cierto nivel de abstracción, al cual descomponen en tareas elementales. Dale, listo.
al cual se descomponen en tareas elementales, permite hacer programas mucho más fáciles de analizar, si es que lo tienen que modificar o lo tienen que hacer. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque permite que los tipos abstractos de datos se concentren solo en las operaciones esenciales. Entonces es fácil implementar un TAD, no es tan difícil, entendiendo cómo funciona. Y después, una vez implementada toda la lógica de ese tipo de abstracto de datos, ahí lo utilizan directamente. Si está bien implementado, no importa después para qué lo vayan a utilizar, simplemente lo implementaron bien, con lo cual definen cómo son las operaciones y las aplican directamente. Entonces ya lo usan en cualquier programa. Una vez que el tipo abstracto está definido, lo usan en cualquier programa. Ok. Tipo abstracto de datos más comunes. Aparte de los orientados a objetos, se pueden implementar tipos abstractos que no necesariamente están orientados a objetos, ¿sí? Algunos requieren, sí, que se implementen con programación orientada a objetos, ¿sí? Algunos se pueden implementar sin programación orientada a objetos. Pero, esencialmente, en algunos tipos de datos es obligatorio la programación orientada a objetos, si no, no pueden existir. Ok, entre los tipos abstractos de datos más comunes tienen estas estructuras. Las listas enlazadas, que son una asociación de datos, como si fuera un arreglo, pero ¿cuál es la diferencia? Que no están secuenciales en memoria, sino que están en cualquier lado de la memoria. La única secuencia que se puede determinar es que cada uno de los datos contiene un puntero al siguiente dato. Entonces, para ir a cualquier dato, usted tiene que empezar desde el principio, tomar el primer dato, ver cuál sigue, tomar el segundo, ver cuál sigue y así sucesivamente. Leerlo secuencialmente. ¿Mm? Ese es el único tema que tienen que seguir para manejar las listas enlazadas. Pero para el caso, las listas enlazadas son grupos de datos mucho más flexibles que los arreglos, mucho más flexibles que los arreglos, y de tamaño indeterminado. Los arreglos, cuando ustedes lo van a definir, necesitan indicar cuál es el tamaño que van a ocupar, antes aún de darle datos. O sea, tiene que tener un tamaño fijo. Y si no, le tienen que pedir al sistema operativo que le asigne un tamaño fijo. En cambio, las listas enlazadas se van agrandando a medida que haya memoria. Simplemente lo que hacen es ocupar memoria libre restante. Entonces es mucho más simple. No necesita ni siquiera estar continua esa memoria. O sea, si ustedes tienen definido un arreglo de un determinado tamaño y lo tienen que agrandar, le tienen que pedir al sistema operativo que les dé un espacio de memoria lo suficientemente grande como para mover todo ese arreglo a una nueva posición. O que elimine lo que está a continuación para poder agrandar eso, lo cual termina siendo una tarea bastante compleja. En cambio, la lista enlazada simplemente le piden, guarda este dato, listo, en el primer lugar disponible lo guarda. Y lo que hay que saber es en qué lugar se guardó, ¿para qué? Para decirle al dato anterior, el que sigue está en esta posición. Y así sucesivamente. Con cada uno que agregan, van almacenando en el anterior el enlace para ir a buscar ese dato. Entonces quedan encadenados en memoria. Esa es una lista enlazada. Las colas son una implementación de las listas enlazadas. Tiene una determinada particularidad, que van creciendo en un sentido y decrecen en el sentido inverso. Perdón, las colas, al revés. Las colas van creciendo en un sentido, ¿sí? Y por ejemplo, el primer dato que ingresa es la cabeza. Y todos los datos que ingresan se ubican a continuación de esa cabeza. Pero cuando ustedes quieren extraer un dato, destruyen el primer dato. Sacan el primer dato, el primero que ingresó, lo sacan y lo utilizan. Y lo eliminan de la cola. O sea que son estructuras de datos que son destructivas. Que memorizan un conjunto de datos, ¿sí? Y al utilizar esos datos van eliminándose la memoria. Las pilas es más o menos similar, lo único que la operatoria es inversa. El último que ingresó es el primero que sale. Entonces los datos se van apilando como si fuera una pila de moneda. Cuando ustedes van a sacar una moneda, sacan la de arriba. Acá es lo mismo. Estas estructuras son muy utilizadas. Y después otras estructuras muy comunes son los árboles, que es una estructura
derivada de las listas, que tienen un nodo raíz, que es un valor, y ustedes pueden ir a derecha o izquierda de ese valor, simbólicamente. Esos son los árboles binarios, pero pueden tener X cantidad de hijos, no necesariamente van a tener 2 hijos. Entonces, pero es una estructura que se va descomponiendo en forma jerárquica. Siempre ingresan por un punto que sería como el punto medio, y de ahí van avanzando en 2 posibles sentidos en el caso de los árboles binarios, que son los más implementados. Si el árbol no es binario, pueden avanzar en más de un sentido. Entonces se transforma en una estructura media compleja, ¿sí? Los árboles binarios de búsqueda son muy utilizados para crear índices en los motores de base de datos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen una tabla de datos definida en una base de datos y dicen que un dato es la clave primaria, ese dato a lo mejor no se graba junto con los demás datos, sino que se graba en un árbol binario de búsqueda, ¿sí? ¿Por qué? Porque para encontrar ese dato en un árbol binario de búsqueda es simplemente saltar el valor medio y después ir acercándose por derecha o por izquierda a mitad de valor, a saltos que cada vez van saltando a la mitad del dato que van buscando. Entonces, en muy pocos saltos, en muy pocos movimientos, obtienen el valor que están buscando. No necesitan buscar linealmente en todo el arreglo, digamos, de datos, ¿sí? Acceden de una forma mucho más directa. Entonces, sirve para hacer índices. Y los grafos, que los grafos, bueno, por ahora lo dejamos, más adelante vamos a ver una clase de grafo porque es medio complejo de explicar lo que es un grafo. Pero, por ejemplo, ustedes están viendo grafos en, ¿cómo es? Con el profesor, me olvidé el nombre. ¿El profesor de Visual Basic? No, el de teleinformática. Darío. Impala. Sí, con Impala. Están viendo grafos. ¿Qué son los grafos? Por ejemplo, las mallas o redes se representan, se pueden representar con grafos. Entonces, cuando ustedes hacen un esquema de una red donde dicen, bueno, tienen un servidor, ese servidor lo pueden representar con un circulito, es un nodo que tiene una dirección IP. Eso es un elemento. De ahí se conecta con con varios concentradores, o sea, router, switch, lo que sea. ¿Ok? Esos son otros nodos que tienen su propia dirección. Son otros elementos de red. Después eso se comunican con terminales o se comunican en cascada con otros routers, otros derivadores, lo que sea, ¿sí? Con cortafuegos o con bridge, con puentes, ¿sí? Que comunican distintas redes. Entonces cada uno de los elementos es un nodo dentro de una malla o dentro de una red jerárquica, depende de cómo esté estructurada. Pero de todas formas, eso es un grafo, ¿sí? Eso es un grafo. Ustedes por ahí ponen dibujitos de terminales, pero eso también puede ser un círculo con una dirección IP. Y eso representa un grafo, donde los nodos están identificados. ¿Está? Eso es una representación de un grafo. Bueno, eso se puede manejar también. Ok, acá en la bibliografía adicional tienen un enlace donde les explica algo que yo no me acuerdo ni qué era lo que tenía esto, pero bueno, nada, lo dejé ahí. ¿Está? Y después, si googlean tipo abstracto de datos, hay montones. Ok. Si quieren profundizar en el tema. La clase que viene vamos a empezar viendo los tipos elementales. ¿Cuál es un tipo elemental? Uno que ustedes conocen mucho, pero no me acuerdo, es este. Vamos a empezar a ver los arreglos. O sea, en programación lógica ustedes vieron vectores y matrices. ¿Sí? Vamos a verlo de vuelta. Vamos a verlo de vuelta. O sea que muchos de los conceptos que les voy a dar ya los conocen. ¿Está? Y vamos a empezar a ver código. ¿Está?
Código en principio en PCI. La primera clase creo que PCI. No sé si es Python, pero bueno, no importa. Después vamos a ver Python. ¿Ok? Bueno, ¿alguna consulta? No, profe. ¿No? No, profe. Ok, bien. Ok, esta es la introducción a la materia estructura de datos. Debería haber llamado algoritmos y estructura de datos, porque las estructuras de datos tienen algoritmos asociados. Entonces, para explicar las estructuras de datos, tengo que explicar cuáles son los algoritmos que las implementan y que las explotan, que las utilizan. ¿Está? Entonces, como están las dos relacionados, el nombre tendría que haber sido algoritmo y estructura de datos de la materia. Pero bueno, la materia se denominó estructura de datos siguiendo la lógica propia del ESMA. ¿Sí? Que es ahorrar en costos. Bueno, chicos, no sé si no tienen nada para consultar, ni tienen alguna duda o algo, ya lo dejo libre. Es cortita la clase. Resultó cortita. Dale. Bueno, profe, vemos que sí. Nos vemos el jueves entonces. Se ven con el otro profe. Chao, profe. Una cosa. Sí. Una cosa. Para esto me pongo en papel de profesor del jueves. Háganme acordar que mueva el ejemplo que puso Juan al lugar donde tiene que ir dentro del foro. ¿Está? Porque me voy a olvidar si no. ¿Está? Porque entré y dije, che, a ver, ¿pusieron algo? No pusieron nada. Ni se calentaron en hacer ningún diseño, nada. Y... Estábamos debatiendo ahí justamente algunas cosas. Dale, con los compañeros. Pero bueno, tienen en el foro ahí para poner los prototipos. ¿Sí? Si quieren poner, si no analizamos el de Juan, que viene bien. ¿Está? Que es una fotito de su monitor. Pero bueno, hágame acordar primero que los mueva. Eso hágame acordar el jueves. Dale. Perfecto. Dale. Okay. Bueno, chicos. Chao, profe. Bendiciones, Dale. bendiciones. Chao, Buenas noches. Chao. Gracias. Lindo. Chao. Buenas noches. Buenas noches.